En este video explicaremos un poco sobre las vías de translocación. El transporte en los seres humanos es muy similar al transporte en las plantas. Como hemos contado anteriormente, las plantas preparan su propio alimento utilizando fuentes inorgánicas compuestas simples como el agua de dióxido de carbono, junto con algunas materias primas y fotosíntesis de energía en presencia de luz solar y almacenadas en la clorofila de las hojas de las plantas. Requieren materias primas como nitrógeno del suelo, fósforo y otros minerales para construir sus cuerpos. Las plantas absorben materiales primas del suelo con la ayuda de las raíces que están en contacto con el suelo. Si la distancia entre la raíz del suelo y la clorofila es más, energía se necesita es menos. Y las materias primas pueden difundirse fácilmente a todas partes del cuerpo de la planta. La distancia entre la raíz del suelo y la clorofila, si es grande, se necesita más energía y las plantas primas no pueden difundirse fácilmente en tales casos. Un sistema adecuado de transporte es esencial. Por ejemplo, en árboles grandes el requisito de energía para el transporte varía según la estructura de la planta, ya que las plantas no se mueven y los cuerpos de las plantas tienen grandes células muertas en muchos tejidos. Como resultado, las plantas tienen bajas necesidades de energía y utilizan un sistema de transporte lento. En el caso de plantas altas, el sistema de transporte del servidor a distancia es grande. ¿Por qué las plantas necesitan un sistema de transporte? Porque las plantas necesitan agua, sales minerales y materias primas para la fotosíntesis, con el fin de sobrevivir. El agua y las sales minerales del suelo se transportan a las plantas a través de las raíces. Esto se puede transportar a través del agua que lleva las astillas en el tallo, también conocido como el xilema. Los productos de la fotosíntesis preparadas en las hojas deben ser transportadas a otras partes de las plantas. Esto solo puede ser transportado por muchos tubos que transportan alimentos, también conocidos como el transporte de fluido de agua en el tejido del xilema. Los vasos y las traqueidas son dos tipos de tejidos de transporte en las plantas. Los vasos y las traqueidas consisten en paredes celulares gruesas. Las ayudas del tracto, son de una célula de longitud más corta, mientras que los vasos tienen varias células y son mucho más largos que los boletos en el xilema. Los tallos y las hojas están interconectadas para facilitar el sistema de conducción continua del agua a todas partes de la planta. El transporte de agua es hacia arriba contra la fuerza de gravedad, con la ayuda de los vasos del xilema. En el movimiento del agua hacia arriba, las plantas tienen dos tipos de estrategias de absorción de agua. Como los vasos del xilema, las células de la raíz están en contacto con el suelo y absorben activamente los iones de agua cuando la raíz está en contacto con el suelo y tiene más concentración de agua y la raíz tiene menos concentración. Obviamente, hay una diferencia en la concentración de iones entre la raíz y el suelo para equilibrar los iones de agua entre el suelo. El agua se mueve hacia la raíz, lo que significa un movimiento constante o se puede decir continuo de agua hacia el xilema de las raíces, lo que crea una columna de agua que empuja constantemente hacia arriba en el xilema. El flujo de agua es un flujo masivo y la presión negativa facilita el movimiento del agua.
y los minerales hacia las raíces de la transpiración del agua. La transpiración no es más que la evaporación de las moléculas de agua desde los estomas de las hojas hacia la atmósfera. Los estomas están en células protectoras en definición. La transpiración se define como una pérdida de agua en forma de vapor hacia las partes aéreas de la planta. Se conoce como transpiración. La pérdida de moléculas de agua o la evaporación de moléculas de agua a través de las hojas crea succión o presión en las raíces hacia arriba a través de las células del xilema de la raíz. Por lo tanto, las pérdidas de agua a través de los estomas de las hojas se reemplazan por la succión de agua a través de los vasos del xilema en la hoja. También ayuda a regular la temperatura durante el día. La transpiración ayuda a la conducción del agua a través de vasos silenciosos y mantiene el equilibrio de iones entre la raíz y el suelo durante las noches. Se produce debido a la diferencia en la concentración de líneas activas entre la raíz y el suelo. Ayudan en la conducción del flujo de agua en el floema. Es otro tejido conductor en el transporte de fluidos. La estructura consiste en células conductoras, llamadas células conductoras de elementos. Son células gruesas, circulares, alargadas. Los alimentos los sintetizan en la fotosíntesis como productos solubles como la sacarosa y nutrientes de carbohidratos. Se transportan a través del floema en dirección ascendente y descendente a todas partes de la planta. El transporte de productos solubles de la fotosíntesis se llama translocación. Puede ser realizada mediante el uso de energía en forma de ATP, trifosfato de adenosina, producido por la fotosíntesis en el floema. También transporta otras sustancias que se transportan especialmente a las frutas y escenas para su almacenamiento de los alimentos que transportan a las raíces para satisfacer las necesidades de energía en el proceso de absorción del agua del suelo. Las raíces, la sacarosa se transfiere a través de la flavina mediante el uso de energía de las moléculas de ATP, lo que aumenta la presión osmótica de los tejidos y el agua hacia el floema y los materiales en el floema. Dos tejidos que tienen menos presión, por ejemplo en primavera el azúcar se guarda en el tallo. El tejido sería transportado a los cogollos que necesitan la energía crecer.